Gracias, buen tiempo. Es verdad, para darle gloria al Señor por este momento. Cada día tenemos la oportunidad, como cristianos, como hijos de Dios, de escudriñar su palabra, de recibir a tiempo y fuera de tiempo la instrucción para seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Es también de gozo en mi corazón el hecho de saber que desde que tuvimos la oportunidad, por supuesto, de ser tocados por el Espíritu Santo y tomar nuestra decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador, venimos a ser hijos de Dios. Y comenzó entonces un proceso de transformación, comenzando por nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos, que cada día lo fuimos contrastando, por decirlo así, o filtrando en la palabra del Señor. Y comenzó esa transformación maravillosa, ese cambio en nuestras vidas. Y podemos decir en su momento, sí, un tiempo pasado, muchas veces demasiado difícil. Hay un tiempo presente en el Señor como cristianos y hay un futuro lleno de promesas que el Padre ha preparado para nosotros. Pero ciertamente, ahora precisamente en estos días, donde nuevamente se manifiestan de una manera bastante particular las tradiciones y las costumbres, el cristiano que todo el tiempo contrasta los eventos o los sucesos con la palabra del Señor para saber qué debe de hacer y qué no debe de hacer, es maravilloso darse cuenta que ahora marca la diferencia. Dice la palabra del Señor que las tradiciones de los pueblos son vanidad, o sea que al final no sirven para nada. Sobre todas las cosas, para lo único que yo lo tomo de esta manera que sirven es para alejarnos de Dios, para apartarnos de la verdad y para ponernos en esa actitud de rebeldía. Pero hay un pasaje en Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9 que nos dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mira qué maravilloso. Antes de conocer y recibir a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas, ciertamente, como dice la palabra, le servíamos a otros dioses. La mayoría de ellos enfrascados en las tradiciones y las costumbres. Pero nuevamente, en otro tiempo, dice la palabra del Señor, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¡qué maravilloso! Solamente cada día nos esforzamos por conocer más de Jehová, el único Dios, sino que también dice la palabra, somos conocidos por Él. Ahora se plantea la pregunta, estamos en Gálatas 4:9. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? ¿Cómo es posible? En su momento es inentendible que aquellos que conocen la palabra del Señor y saben que el pecado es pecado y que la instrucción o el mandato es apartarnos, reprender todo pecado, volvemos a caer en los enredos, volvemos a caer en los convenios, le llamo así, con las tradiciones, con el pecado, con las costumbres. ¿Cómo es posible? Ahora bien, mira lo que nos dice Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Hay por allí una afirmación. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Está
todo el tiempo en el ser humano ese espíritu de rebeldía, de rebelión en contra de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es justo. Siempre hay oposición. Pero mira ahora sí que la advertencia, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Cuántos en su momento son ofendidos por la bondad de Dios, por el amor de Dios, por la obediencia a Dios? Le llaman legalismo en su momento, le llaman locura. Pero mira la exhortación, hay de lo que a los malos dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, los que hacen de la luz tinieblas. En su momento se tergiversa o se blasfema la Biblia, la palabra del Señor, para agradar a la carne, al pecado. ¿Qué hacen de las tinieblas luces, de las tinieblas luz, de la luz? ¿Qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Podríamos agregar que ponen correcto a lo que es incorrecto y a lo que es correcto le llaman incorrecto. Y es tremendo también el ir a la segunda carta de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es inentendible en su momento que aquellos que hemos degustado ciertamente la presencia del Señor, el temor de Dios, que hemos aprendido a obedecer sin cuestionar la palabra del Señor, que vivimos una realidad, que realmente conocemos la paz, el gozo y el amor. Dios es amor. Podemos caer nuevamente en los enredos. Ha causado siempre contradicción en su momento cuando somos tan radicales con todo aquello que nos ofende, con todo aquello que nos molesta. Pero no somos que si fuésemos así mismos radicales con el pecado, con lo que es incorrecto delante de Dios. Lo decía en su momento también, si la palabra del Señor corriera como los chismes, ¿a cuántos se hubiesen alcanzado ya? Pero vuelvo a ese punto. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No es posible, sobre todo en estos tiempos, que el cristiano, el Hijo de Dios, caiga nuevamente en convenios con las tradiciones y las costumbres, con el pecado, sabiendo que el Espíritu que está dentro de él le convence de pecado. Porque sabes, yo sé que al momento de hacer y caer en esas trampas, el Espíritu Santo está exhortándoles, pero se le hace caso omiso, o en su momento se justifica. Todo lo hace, no tiene nada de malo. ¿Realmente podemos decir que un cristiano nacido de nuevo puede actuar de esa manera? Ahora bien, un momento maravilloso en el pueblo de Israel, cuando ciertamente fue sacado de la esclavitud 400 y más años de esclavos, viviendo mal, viviendo en la pobreza, en la escasez, sufriendo literalmente la esclavitud. Llega un momento en que Dios les promete sacarlos, y lo saca y lo hace. Tristemente, aun cuando fueron sacados de Egipto, nunca sacaron Egipto de su corazón. Y valdría la pena preguntarnos en su momento como cristianos, ¿a qué estamos atados todavía? Porque no hay nada oculto a los ojos de Dios, pero también todas las explicaciones en todo tiempo están en la palabra del Señor. No hay duda que la palabra del Señor no pueda resolver. Cuando viene un hecho, cuando viene un evento o una tentación, vamos a la palabra del Señor. Nos exhorta, nos corrige. Pero mira, vuelvo a este punto. El pueblo ya ha salido de la esclavitud. Su actitud durante 40 años fue de rebelarse, para variar, por la comida, por el agua, por los lugares. Pero sin embargo veamos este pasaje, Josué capítulo 23, del versículo 1 en adelante. Josué 23 del 1 en adelante.
Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Aleluya. ¿Sabes cuánto clamamos al Señor para que todos esos enemigos llamados idolatría, hechicería, brujería, pactos satánicos y diabólicos sean realmente arrancados, desbaratados y echados fuera del pueblo de Dios, de los hijos de Dios? Y aquí aconteció, mira, dice en Josué 23, del 1 en adelante. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, príncipes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que Jehová nuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por su causa, porque Jehová su Dios es quien ha peleado por ustedes. Mira, no podemos obviar realmente lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestra familia. La misericordia de Dios sobre todas las naciones de la tierra hasta este momento. No se puede obviar porque, sabes, yo lo digo abiertamente, si la tierra y la vida dependiera literalmente del ser humano, ya no existiríamos. Porque hay tanta soberbia en su momento. Se piensa que por tanto conocimiento ya se puede discernir entre lo malo y lo bueno. Ciertamente no. Es a través de la sabiduría, que solamente viene de Dios. Y entonces, mira lo que dice: y ustedes han visto todo lo que Jehová su Dios ha hecho con todas estas naciones por su causa, porque Jehová su Dios es quien ha peleado por ustedes. He aquí, les he repartido por suerte en herencia para sus tribus estas naciones. Así, las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar, hacia donde se pone el sol. Y Jehová su Dios les echará de delante de ustedes y las arrojará de su presencia, y ustedes poseerán sus tierras como Jehová su Dios lo ha dicho. Mira la exhortación, Josué 23:6. Esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Esfuércense. ¿Realmente nos tomamos el tiempo para leer la palabra del Señor cada día? El esforzarnos por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, evitando los convenios. Vuelvo a ese punto. Es inentendible en su momento cuando somos tan radicales por aquello que nos ofende. Un olor, un color, una temperatura, un sonido. Somos tan radicales en su momento. ¿Por qué no así con el pecado? Con las mentiras, con los vicios, con la hipocresía, con la codicia, con la avaricia, con la lujuria. ¿Por qué no actuar de esa manera? A tal punto que nos dé asco. Pero volvemos al punto de los convenios. Porque es la costumbre, porque es la tradición, así se debe de hacer. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a eso? Entonces, la exhortación de Josué: esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan ni se inclinen a ellos. Mira que claro está, para que no se mezclen. Somos cristianos, somos un nuevo pueblo, una nación santa, dice la palabra. No somos cualquier cosa. Ya no somos cualquier ser humano, somos hijos de Dios. Y como tales, para honra y gloria del Señor, deberíamos de vivir cada día apartados del mal, de las mentiras, de los engaños, estando firmes en todo momento. Entonces, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan ni se inclinen a ellos, mas a Jehová su Dios seguirán, como han hecho hasta hoy. Esa es la realidad. ¿Qué hay para los cristianos en estos días? Son días normales.
días de vivir cada día haciendo la voluntad del Señor, apartados del mal, del pecado, de las tentaciones, no escondidos, créeme, no escondidos, sino en el lugar que Dios ha preparado para sus hijos, con la total libertad. Ahora mira esto. Mas a Jehová su Dios seguirán como han hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de ustedes grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de su rostro. Un varón de ustedes perseguirá a mí, porque Jehová su Dios es quien pelea por ustedes, como él se lo dijo. Guarden pues con diligencia sus almas para que amen a Jehová su Dios, porque si se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, si concertan con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con ustedes, sepan que Jehová su Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que les será por lazo, por tropiezo, por azote para sus costados y por espinas para sus ojos, para que perezcan de esta buena tierra que Jehová su Dios les ha dado. Y aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová su Dios ha dicho de ustedes. Todo les ha acontecido, no faltando ninguna de ellas. Entonces, qué maravilloso es cada día meditar sobre la palabra del Señor para guardar y ponerla por obra, para vivir de acuerdo a su voluntad en la plena libertad. A veces pensaba, mira, tiempos pasados, que al momento de volverme a Cristo y de hacerme cristiano era como entrar a una celda, porque estaba todo tan reducido, hasta que Dios me decía, no, la celda es el mundo, el pecado. Si realmente te conviertes, vas a salir a la verdadera libertad, a la llenura que el Padre tiene para ti, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y quienes lo habitan. Entonces, ¿sabes? Ninguna de las promesas que el Padre tiene para nosotros ha faltado ni faltará, si ciertamente nos mantenemos firmes. Estamos en Josué 23:15. Pero así como ha venido sobre ustedes toda esta palabra buena que Jehová su Dios les ha dicho. ¿Sabes qué maravilloso es saber que la palabra del Señor se escucha en todo lugar, en las calles, en el mercado, en los buses? Porque cada día el Señor nos exhorta y nos guía. Ahora bien, pero así como ha venido sobre ustedes toda la palabra buena que Jehová su Dios había dicho, también traerá Jehová sobre ustedes toda la palabra mala hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová su Dios les ha dado, si traspasan el pacto de Jehová su Dios que Él les ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos. Mira esto. Cuando hacemos convenios, ciertamente, con las tradiciones, las costumbres y el pecado, nos estamos inclinando ante el Dios del pecado, ante el diablo. Estamos en desobediencia a Dios, sobre todo quienes lo conocemos en verdad. Entonces, vuelvo al punto, cuando hacemos convenios con las tradiciones y las costumbres, nos estamos postrando ante el diablo. En desobediencia, ¿sabes? Culturas, tradiciones, ideas, consignas que son opuestas a la palabra del Señor. Me he preguntado en su momento cuántas de las tradiciones que actualmente están de adorar ídolos e imágenes las hacía Jesús. ¿Crees que alguna vez Él fue a esas fiestas de desorden? Porque es más que eso, de desorden, de contradicción y de pecado. Yo lo digo, si Jesús lo hizo, yo lo hago. Y si no, pues no lo hago.
Porque en la palabra del Señor, en la Biblia, está la respuesta y la guía con respecto a lo que Jesús hacía en todo tiempo. Entonces, si traspasan el pacto de Jehová su Dios que les ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de esta buena tierra que Él les ha dado. Sabes, estamos en el tiempo, en los últimos tiempos propiamente. El Hijo de Dios está por venir, pero también las consecuencias del pecado están ya por venir. La cosecha. Se habla tanto de la cosecha en todos los tiempos. Que viene la cosecha, pero la cosecha ¿de qué? Ciertamente de lo bueno que sembramos o de lo malo que sembramos. Ambas cosechas están allá. Y sabes qué triste en su momento la expresión, te lo dije, porque la palabra del Señor nos guía cada día. Ahora viene el punto de exhortación de Josué. Josué 24, del 14 en adelante. Ahora pues, teman a Jehová. Mira, el temer a Jehová no es tenerle miedo, es honrarle de corazón, es amarle, porque sabes, lo tengo por entendido y convencido que no hay otra manera de vivir una realidad, de conocer el verdadero amor, de vivir las bendiciones y promesas fuera de Dios. Ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. ¿Realmente le servimos? Recordemos que sobre todas las cosas, la evidencia de amar a Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y fuerzas es que usamos nuestra vida para hacer de bendición también. Amamos a nuestro prójimo, aún a los enemigos. Pero nos dice entonces, sírvanle con integridad. O le servimos al 100 o no le servimos, así de sencillo. Sírvanle con integridad y en verdad. Quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río. Ya es tiempo realmente de pedir al Señor la sabiduría para saber qué hacer en cada momento. Y en tiempos de tradiciones el apartarnos del pecado. Porque si no, las consecuencias son difíciles. Ahora mira esto. Quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río. Recuerdo ese momento maravilloso de mi madre. Cuando llego a casa, después de ese tiempo en que Dios estaba trabajando, por el momento que me volví a Él, me reconcilié, y Dios estaba trabajando en mi vida, y ella vio ese cambio. Llega un día a la casa, ella tiene su mesa llena de ídolos y de imágenes. Y está parada en ese momento, con unas monedas en su mano. Yo le digo, ¿qué pasó? Le digo. ¿Y esas monedas? Mira, me dice, estas monedas eran para comprar las veladoras y las candelas, o las velas. Pero ahora no, este va a ser mi ofrenda para la iglesia, dice. Y va y con su brazo agarra todas las imágenes e ídolos y los tira a la basura. Es impresionante realmente como en un segundo, en un tiempo, por el testimonio de su hijo que antes estaba extraviado y se había vuelto al Señor, ella empieza a entender los propósitos reales de Dios y se aparta de las tradiciones, de las costumbres de sus antepasados. Y este es el mandato entonces. Ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y quiten de ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto. Y sirvan a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servir. Sabes, es más que evidente. O le servimos a Dios o a quién. Solo hay dos, o Dios o el diablo. O con Dios o contra Dios. ¿Realmente le estamos sirviendo a Dios? Nuestra vida, nuestras acciones nos dan testimonio que realmente estamos con Él, buscando cada día hacer su voluntad. Nos hemos apartado del pecado, de todo aquello que sabemos que ofende el nombre del Señor,
Y cuando tenemos dudas, pues vamos a la palabra del Señor para ser guiados. Si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Las ciudades, las naciones a las cuales habitamos realmente honran a Jehová, el único Dios. Mira, en este tiempo se han fomentado realmente con mayor fuerza, porque el diablo sabe que su tiempo ha llegado, está llegando el final. En su momento hasta un templo a la muerte se iba a construir. Es impresionante realmente. ¿Y qué hacemos los cristianos? Realmente tenemos con claridad que debemos realmente servirle al Señor, a Jehová, el único Dios, que fuera de Él no hay otro Dios. Si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa ha sido nuestra decisión. El servirle realmente al Señor, el amarle con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y fuerzas. Porque de lo que hagamos, de nuestras decisiones, daremos cuenta. Y mira lo que dice Josué: pero yo y mi casa, primero él, la cabeza. Yo he decidido que yo voy a servirle al Señor. Y por consiguiente, mi casa, mi familia, mis generaciones. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos en Josué 24:16. Entonces el pueblo respondió y dijo, mira esto: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Qué maravilloso reconocer de dónde nos sacó Jehová. En el caso particular de los vicios, de los desórdenes, de los pecados, de las mentiras, de los engaños. Y allí me sacó. ¿Me hacen falta? No. Mira, Pablo lo decía con toda razón. Es basura. Entonces, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, mira, conocía al pueblo en su momento de reacciones, no de acciones, en el prometer lo que no cumplían. Él está en ese momento de religiosidad y misticismo, prometiendo y haciendo. Él sabía realmente, como Dios sabe, que realmente hay dentro de nuestro corazón. Cuando prometemos y Él sabe que no vamos a cumplir. Mira lo que le dice Josué. Entonces Josué dijo al pueblo, no podrán servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Mira dos características interesantes. Primero, la santidad. Dice la palabra que sin santidad no podemos ver al Señor. Si realmente no tenemos un corazón apartado del pecado, de las tradiciones, de las mentiras, de los engaños, reconociendo cuando fallamos, pidiendo perdón y encaminándonos al lado contrario. Si realmente no actuamos así, no vivimos en santidad, no podemos ver al Señor. Y mira lo que dice entonces. Entonces Josué dijo al pueblo, no podrán servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Él no nos comparte. Jehová no nos comparte con el mundo, con el pecado, con el diablo. Porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Si dejan a Jehová
y sirven a dioses ajenos, Él se volverá y les hará mal. ¿Realmente le estamos sirviendo al Señor? El ir a su casa realmente representa una gran oportunidad de fortalecer nuestra fe para cambiar. Para el momento en que salimos a la calle o volvemos a la casa, llevamos la idea de lo que debemos dejar y realmente hemos cambiado. ¿O es parte también de la tradición dominguera? Si dejan a Jehová y sirven a dioses ajenos, Él se volverá y les hará mal, y los consumirá después de lo que les ha hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón a Jehová, Dios de Israel. Mira, la orden es quitar esos dioses. Ideas, pensamientos, tradiciones, costumbres. Quitarlas. Era para ayer, lo digo de esta manera. Y definir realmente nuestra vida como cristianos o como cristinos, decía alguien. Tibios, hipócritas. Realmente el llamado es a servirle al Señor de corazón y con integridad, sin nada que esconder, sin una doble vida. Mira entonces. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón a Jehová su Dios. Lo diría en mi entendimiento, en mi forma de entender: quiten entonces todo lo que ofende a Jehová, partiendo o comenzando con las tradiciones y las costumbres. Quítenlas. Dejen de caer en los convenios con el pecado, con el diablo, y sirvan a Jehová de corazón. ¿Sabes? Se buscan momentos de alegría en estas actitudes o estas actividades, de gozo, cuando realmente la alegría y el gozo, el único verdadero, está en Dios. Fuera de Él no hay nada, nada es real. Todo es un humo nada más que desaparece con el tiempo. La orden entonces: quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón a Jehová su Dios. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes. Entonces podemos decirle a nosotros con sinceridad al Señor, acá entre Él y nosotros nada más: a ti, Señor, te serviremos y a tu voz obedeceremos. Ahora bien, qué maravilloso volver a ese punto también, de que aquellos que fuimos tocados por el Espíritu Santo, convencidos de pecados, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón y recibimos a Jesús como Señor y Salvador y comenzamos a vivir de acuerdo a su voluntad, guiados por la Biblia, la palabra del Señor, que realmente ha habido un cambio en nosotros, que cada día va progresando. Por consiguiente, mira lo que dice la palabra, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno vive como cristiano, haciendo la voluntad del Padre, siendo guiado y modelado por Cristo, es una nueva persona, ya no hace lo mismo que hacía antes de. Antes era alcohólico, ahora es alcohólico cristiano. Antes era adúltero, ahora es adúltero cristiano. ¿Así es funcional? No. O somos de Dios o estamos contra Él, así de simple. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Novedad de vida en el Señor. Hablando de los cristianos nacidos de nuevo. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que ha nacido de Dios ya no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aleluya. ¿Realmente nacimos de nuevo? ¿Realmente hemos dejado el pecado disfrazado de eventos excitantes, de tradiciones y de costumbres? ¿Realmente nos hemos apartado de él, de eso? ¿Dejamos de practicarlo? ¿O a escondidas? Recordemos siempre que nada hay oculto a los ojos de Dios. Sobre todas las cosas, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Sabemos que aquel que ha nacido de Dios, aleluya, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Hablando de quién, de Jesús, y el maligno no le toca. Qué maravilloso es saber que Jesucristo vino a cumplir con su plan, con su misión de dar su vida como expiación por nuestros pecados y abrirnos las puertas. Pero también dice la palabra que aquel que desprecie ese sacrificio tendrá que pagar las consecuencias. Entonces, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Jesús, sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros todo el tiempo para fortalecer nuestra fe, para animarnos cada día. ¿Sabes qué se decía en su momento? ¿Qué dice la palabra? En el mundo tendrán aflicción, decía él, pero no teman, yo he vencido. Y podemos decirlo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el punto de su momento también, ¿a quién tratamos o con quién tratamos de quedar bien? ¿Con Dios en primer lugar? ¿O con aquellos? ¿O con el hombre? ¿O con las personas? Ahora bien, no solo habla la palabra del Señor de una nueva criatura como cristianos nacidos de nuevo, sino mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido, aleluya, real sacerdocio, nación santa. Mira cómo nos define el Señor al cuerpo de Cristo. Mira cómo define la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos cualquier pueblo. Somos el único pueblo santo, bendecido. Real sacerdocio, siervos y sacerdotes del Dios Altísimo, Jehová el único Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido por la sangre de Cristo, para que anuncien las virtudes que es capaz de hacer el Señor por nosotros, que es capaz de hacer Él por sus hijos, por sus siervos, todo, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, antes actuábamos, era normal, era parte de.
Ahora hemos entendido que lo que ofende a Dios no lo queremos para nada. Bueno, el punto de las tradiciones y las costumbres que ofenden a Dios, ya no las practicamos. ¿Por ser religiosos? No, porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Ya no buscamos cada día no hacer nada que ofenda el nombre del Señor. Que le ofenda porque Él está con nosotros y en nosotros. Para que anuncien, para que seamos un modelo de lealtad, de fidelidad a Jehová el único Dios. Reconociendo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, lo dice la palabra. Ahora bien, escucha 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos. En estos tiempos estamos. Tiempos difíciles para aquellos que no confían en Dios, que están a medias todavía. Religiosos, místicos. También debes saber que en estos últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Mira qué maravilloso. Gálatas capítulo 4, versículo 3 en adelante. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, bajo las tradiciones y las costumbres por falta de conocimiento. Así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Es ser llamados cristianos, hijos de Jehová el único Dios, no religiosos ni místicos, sino aquellos que cada día vivimos una relación con Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no son esclavos, ¿podemos decirlo? Podemos decirlo. Ya no somos esclavos del pecado, de los vicios, de las tradiciones, de las costumbres, de las mentiras, de los engaños, de la soberbia. Ya no somos esclavos. Podríamos en su momento ver a Dios a los ojos y decirle, mírame, tú das testimonio de mí. Y si he cometido pecado, lo confieso y lo reconozco y me aparto. Pero quiero vivir en santidad todos los días. Entonces,
Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no son esclavos. Más directo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? ¿Sabes cuánto se necesita en este tiempo? En todo lugar, en la calle, en el trabajo, en los centros de estudios. Aquellos que realmente modelan a Jesús, el Hijo de Dios, y a Jehová, el único Dios, con sus acciones, con su comportamiento, que no hacen convenios con el pecado ni con los desórdenes, y que realmente pueden ver a través de ellos el amor de Dios. La mies es mucha, dice la palabra, el mismo Jesús lo decía. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuántos realmente están ahora viviendo en desórdenes y en pecados? Y nosotros no estamos siendo luz y sal. Por supuesto, de todo daremos cuentas. Porque lo digo con gozo siempre, no es una casualidad donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde salimos, a donde vamos. No es una casualidad, los ojos de todos están sobre nosotros para ver si actuamos como aparentamos actuar dentro de la iglesia. Así somos en la calle, en la empresa, en el trabajo, sobre todo cuando creemos que nadie nos ve. Colosenses 2:8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Sabes cuáles son los fundamentos realmente del pecado y de las tradiciones? ¿De dónde vienen realmente todos estos actos y acciones de las tradiciones? ¿Lo sabes? Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:20. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos? Es que lo dice tal persona. Es que lo dicen en tal lugar. Sométanse pues a Dios, dice la palabra, resistan al diablo y éste huirá. Si realmente morimos al pecado al momento de recibir a Jesús como Señor y Salvador y decidimos cada día buscar hacer su voluntad, se supone que las cosas viejas, vuelvo al punto, ya pasaron, ya no actuamos, ya no hacemos convenios con el pecado disfrazado de tradiciones, costumbres. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos? ¿Realmente con quién queremos quedar bien? ¿Con Dios? ¿Con el mundo? ¿Con las personas? Ahora mira bien, Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, ¿cuánto tiempo llevamos de ser cristianos? Cumplidos ya 23 años. Aleluya. Porque debiendo ser ya maestros, modelos de la gloria de Dios, del único Dios verdadero, Jehová, de los mandamientos y estatutos establecidos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Todavía tenemos dudas acerca de lo que es pecado, de lo que es bueno, de lo que es malo. No es que seamos perfectos, decía Pablo, no es que ya lo hayamos alcanzado todo, pero cada día proseguimos.
buscando aprender sobre todas las cosas de la palabra de Dios. Buscamos cada día apersonarnos realmente de la Biblia, de la palabra del Señor, vivirla. O todavía preguntamos, ¿los chismes son pecado? El ver a las personas, el dudar, el juzgar, el señalar, ¿es pecado? ¿Las tradiciones y las costumbres de los pueblos son pecado? ¿Todavía seguimos en ese punto? La carne que está dentro, el diablo que está dentro en su momento, nos hace actuar de una manera, una cosa en la iglesia y otra en la calle, en la empresa, en el trabajo. ¿O realmente ya somos definidos? Hablo con los cristianos maduros. Hablo con los cristianos que cada día buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, sabidos que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, vuelvo al punto, ¿cuánto tiempo llevamos de ser cristianos? ¿Tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y de no de alimento sólido. Hebreos 16:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. Aquel que es guiado por la Biblia, por la palabra de Dios todos los días, que ora y pide sabiduría a Dios para saber cómo actuar en todo lugar y en todo momento. Ahora bien, Isaías 5 del versículo 18 en adelante, mira la exhortación. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, que endulzan el pecado, que convencen que es bonito, que es bueno, que es parte de nuestras tradiciones. Ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, vengan ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, Isaías 51, 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Mira, es el tiempo, en verdad, de pasar nuestra propia vida por el filtro de la palabra del Señor. ¿Estamos realmente actuando de acuerdo a su voluntad? ¿Estamos realmente cada día procurando escuchar para guardar y poner por obra su palabra? ¿Estamos dando buen testimonio de aquellos que nos conocen, comenzando por la familia? ¿Realmente somos el reflejo de la obediencia a Dios, del temor a Dios? Ahora bien, nos exhorta la palabra en Isaías 1:18. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sabes que se dice en su momento, no hay nadie perfecto, sí,
justificación para seguir deshonrando el nombre del Señor y viviendo en rebeldía todo el tiempo, cayendo en los convenios con el pecado. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No se nos olvide que sobre todo lo que hagamos, aún lo que pensamos, daremos cuentas. Que ciertamente estamos en tiempos muy difíciles, donde el enemigo se ha levantado como león rugiente viendo a quién devorar. Pero los hijos de Dios, los hijos de Jehová, el pueblo santo de Dios, se somete precisamente a Jehová, el único Dios, resiste al pecado y el pecado huye. Entonces, cada vez que somos confrontados por su palabra, gloria sea su nombre, porque su Espíritu Santo toca nuestro ser para reconocer que hemos fallado, que seguimos con convenios donde no debemos de hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Reconocerlo, pedir perdón y apartarnos y no volver a caer en los enredos. Sobre todas las cosas, no ser piedra de tropiezo para los demás. Nos decimos santos, nos decimos cristianos y estamos metidos en los enredos de las tradiciones y costumbres. ¿Qué piensan los demás de los cristianos entonces? Qué mal testimonio en su momento damos por seguir con el juego de las tradiciones y costumbres. Entonces vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mira esa promesa maravillosa que necesitamos hoy escuchar, que necesitamos realmente vivir, porque vuelvo al punto, los tiempos son muy difíciles. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, confesamos nuestros pecados. Reconocemos los convenios, Señor, con el pecado, con las tradiciones, con las costumbres. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes hoy a echar fuera esos pensamientos, esos convenios, esas maldiciones de nosotros. Renunciamos, Señor, a todo lo que te ofende, Señor. A las tradiciones de los pueblos que son vanidad, que son mentiras. Y dedicamos cada día para honrarte y servirte, Señor. Porque fuera de ti nada es real. Perdónanos, Señor, si hasta hoy hemos caído nuevamente en convenios con el pecado, con las mentiras, con los engaños. Te pedimos que nos perdones, porque reconocemos, Señor, que lo hemos hecho. Hoy renunciamos a todo pecado, a toda maldición, a toda tradición y costumbre. Y nos levantamos en victoria, Señor, para modelar tu amor, tu gracia y tu poder. Gracias también, Señor, por tus siervos, por tus hijos, por ese remanente que todos los días claman a ti por el perdón, por sus ciudades, por sus pueblos, por sus naciones. Porque sabemos, Señor, que la oración eficaz del justo tiene poder. Así que te damos gracias una vez más por permitirnos volver a ti, Señor, de todo corazón. Ayúdanos cada día a guardarnos en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, y realmente hacer luz y sal en todo lugar y ser un testimonio de obediencia, de sujeción a ti, Señor. Todo te lo pedimos y agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén y amén. Bendiciones.